del Sparisterium griego y el Arpasto romano Alumlamalistli náhuatl, por Emily Carreón Blaine y Jairzinho Panqueva Cifuentes. Francisco Fernández de Oviedo y Valdés escribe: en Italia, cuando en ella estuve, vi jugar un juego de pelota muy gruesa, tan grande como una botija de arroba a mayor. Llámanla balón o palón, y en especial lo vi en Lombardía y en Nápoles muchas veces jugar a gentilhombres, y dábanle a aquella pelota o balón con el pie, y en la forma del juego parece mucho al que es dicho de los indios, salvo que acá hieren la pelota con el hombro o con la rodilla, o con la cadera. Al respecto es pertinente preguntarnos, ¿cuál fue el juego que Oviedo presenció en Italia? O en términos más amplios, ¿en qué medida aquello que afirmaba sobre el juego de pelota americano y el modo en que lo representó estaría íntimamente ligado a la cultura occidental, siendo entonces una descripción propia de la historia de Europa del siglo XVI y de sus juegos? El juego en Europa. Probablemente el juego que Oviedo presenció en Italia y que compara con el juego de pelota que presenció en las Antillas es aquel conocido como pallone o calcio, en Francia e Inglaterra como soule. Se juega con un balón lleno de viento que se golpea con el pie en las plazas, en la calle o en corredores largos por dos equipos. Si bien los datos que registra Oviedo parecerían remitir al calcio, no podemos descartar que haya presenciado otros juegos. Menciona al de la chueca, también llamado arpasto, y a la pelota de viento mayor, aunque otros se practicaban en Italia y en Europa. Por ejemplo, el gioco de la pala, es decir, el jeu de paume, que consiste básicamente en golpear una pelota con la mano en sucesivos rebotes que reciben los jugadores y por tanto precisa un lugar espacioso, cerrado y techado con galerías para el público que observa. Los documentos que permiten conocer la vida europea con frecuencia mencionan al calcio y al jeu de paume. Subrayan la importancia de establecer un lugar para jugarlos y que los miembros de las monarquías europeas gozaban de ellos. Carlos VIII, el rey de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y Felipe el Hermoso juegan jeu de paume. Pietro di Medici jugaba calcio, en tanto que Galeazzo María Sforza hacía llevar jugadores de Milán, donde residía la corte de Ludovico el Moro. Al Papa Leo X y al Papa Julio III les gustaba ver ambos juegos. Estas menciones no tendrían vínculo alguno con el estudio del juego de pelota mesoamericano, si en los documentos producidos durante la época colonial en América no hubieran sido referidos. Pero su mutua figuración es motivo suficiente para preguntarnos si en efecto el imaginario europeo ligado al juego de pelota americano estuvo tempranamente forjado sobre múltiples referencias vinculadas con los juegos de Europa. El juego en América. Aunque los juegos de pelota americanos no eran lo que más le interesaba a quienes embarcaron hacia el Nuevo Mundo, varios cronistas los mencionaron, describieron e ilustraron en sus informes. En documentos que hoy conocemos como crónicas y códices quedó plasmada su singularidad como práctica corporal y su importancia entre los pueblos nativos, aunque para ello fuese necesaria su constante comparación con los juegos europeos. Varios escritos estuvieron basados en comentarios que los cronistas escuchaban entre los viajeros desde las islas a tierra firme, pero otros fueron elaborados por testigos presenciales. Parecería que Diego Durán lo conoció en las Antillas y en la Nueva España. Al compararlo con los juegos europeos donde también usaban la pelota, refirió que se jugaba entre gente muy principal y señores y capitanes y hombres de valor. Y escribió: si ver jugar a la pelota con las manos a la gente de nuestra nación nos da tanto contento y espanto, ¿cuánto más alabaremos a los que la juegan con las asentaderas o con las rodillas? No obstante, también dio cuenta sobre su sistemática persecución, señalando que los lugares para su práctica habían sido destruidos. Las apreciaciones de Motolinia no resultan diferentes. Escribe: ponían tanta o más diligencia que los nuestros en el juego de pelota. Indica que había juegos mayores y otros menores según era el pueblo. Describe también su disposición y forma, y habla de la mucha gente que miraba a los señores cuando jugaban. Los registros reunidos por Sahagún reiteran la valorización. Describe que el juego era práctica de los principales y el gobernante, quien tenía un terreno especial, jugadores que jugaban en su presencia y servidores que almacenaban las pelotas y atendían el equipo.
a la vez que se tiene noticia de algunos que buscaban jugar perdiendo en apuestas todas sus pertenencias personales y posesiones familiares. El Tlachtli de los gentilhombres. Los registros de Iztlizochtli y Ximalpajín de cuando jugaban los gobernantes indican que en 1418 Teutzin jugó a la pelota. Mencionan el encuentro entre Moctezuma II y Nezahualpilli, también entre Xiuhtemoc, el señor de Xochimilco, y Axayacatl. Aquella ocasión en que los hombres de Moquilhuish hallaron a Axayacatl que con sus señores estaba jugando a la pelota, descuidado al parecer de ningún mal suceso. En tanto que también informan que los hombres de Maxtla encuentran a Netzahualcoyotl jugando a la pelota. Sabemos que el juego es práctica antigua, por ejemplo en Teotihuacán, y entre los mayas se tienen amplios registros de señores y gobernantes que juegan a la pelota. Y lo que queda es que se esforzaban por mantener el juego y la multiplicidad de sus usos en tanto las categorías juego ritual o juego secular anterior a la conquista es evidente. También ponen de manifiesto que los lugares y tiempos en donde los americanos y los europeos jugaban a la pelota no parecen ser tan disímiles, y las coincidencias dan lugar a que los cronistas, para describir lo que ven, han de referirse a lo que conocen. Más aún, dado que los juegos eran relevantes tanto para europeos como para americanos, lo cual, más allá de entenderse como una aparente universalidad de los juegos de pelota, nos lleva a determinar la singularidad de cada uno. Lo que es excepcional del juego americano y que lo distingue del juego europeo es la manera en la que se ejerce. Jugar el Ulamalisli. Todos los que mencionan el juego de pelota americano describen la manera distintiva en la que se golpea la pelota, las posiciones del cuerpo, sus variantes en la ejecución y los ágiles movimientos de los jugadores ha de haber sido cosa nunca vista en la ejecución de juegos de pelota europeos, debido a que cada uno prescribe acciones específicas del cuerpo, como vemos en la escultura de Occidente. En época precolombina y en el momento del contacto, se presenta a los jugadores en el suelo con el peso sobre la tierra, con la rodilla flexionada al dar la espalda a la pelota o bien en el aire. Al golpear la pelota con la cadera, a la vez que otros jugadores en posturas estáticas, si bien hay muchas variantes y los testigos de la conservación del juego, así como su práctica en la actualidad, permiten acercarnos a la manera en la que el juego se desarrollaba y registrar su técnica, la secuencia de movimientos y los gestos que lo definen. Quienes tempranamente lo presenciaron, hicieron hincapié sobre las posiciones de los jugadores al golpear la pelota, siendo recurrente como énfasis que, para jugar, desnudábanse. De aquellas informaciones podemos inferir que los europeos percibieron en el juego americano un repertorio de gestos y de movimientos que les resultaban ajenos. En tanto que el cuerpo de jugador de Ulamalisli tendría particularidades distintas a las de quienes jugaban calcio con el pie o jeu de pam con la mano. De estas consideraciones, quienes los describieron tendrían que buscar referencias en otros juegos y ejercicios con los cuales estaban familiarizados. Entretenimientos y luchadores. Martín de Anglería, en sus décadas, apunta que el secretario enviado por Hernán Cortés Ribeira le informó que lo más importante entre ellos y en nuestras islas es el juego de pelota, a la vez que describe cómo se practicaba. Le dan a la pelota con los hombros, los codos, la cabeza, o rara vez con las manos, alguna vez con las nalgas, volviendo la espalda mientras el contrario saca, pues se juegan desnudos como luchadores. La observación resulta ser a todas vistas una referencia clara a las prácticas físicas que se ejercían en Europa con partícipes desnudos, en contacto frontal. Al ver el juego de pelota americano, se apreció una serie de gestos y de movimientos que, si explotados hasta el límite de su sentido y configuración, se constituyen en el físico del luchador en la medida que se percibe el gesto del cuerpo del jugador, parece aquel de un luchador al moverse por el suelo. Jugadores en el jeu de paume. Hernán Cortés no menciona el juego de pelota en sus escritos, mas hubo de llamarle la atención.
a su partida en 1528 a España llevaba 8 volteadores de palo, 12 jugadores de pelota para mostrarle al rey de España y a su corte, quizá debido a la relación que estableció entre la nobleza americana y la europea en cuanto a juegos y pasatiempos, o posiblemente debido a su afán por tener espectáculo digno de mostrar. Los jugadores de pelota eran indios tlaxcaltecas, y durante su estancia hicieron una demostración del juego de pelota ante cardenales, al Papa Clemente VII y ante la corte de Carlos V en Barcelona. ¿Dónde jugaron? ¿Rebotaron la pelota contra algún muro o de manera más directa jugaron entre sí? La pregunta viene a colación en la medida en la que la cancha es parte integral del juego. Christoph Weiditz, quien estaba entre la corte de Carlos V entre 1529 en Barcelona, registra el suceso sin asentar el lugar del juego. Escribe: de esta manera juegan los indios con la pelota inflada con el trasero, sin tocarla con las manos en la tierra, y elabora la imagen europea más antigua que se conoce de indios practicando el juego de pelota, a lo que cabe agregar que entre las imágenes de su tratado incluye el dibujo de 2 volteadores de palo, que posiblemente presenció esa misma ocasión. Al encontrar en el juego de pelota americano una técnica conformada por un repertorio de movimientos y posturas que poco tienen que ver con los juegos de pelota europeos, Weiditz enfrentó gestos que no formaban parte de su sistema de representación ligado a los modelos de comportamiento de los juegos europeos y ante una manera distintiva de golpear la pelota, sumado a un atuendo propio del juego como testigo ocular, capturó un momento del juego de pelota. Traza los cuerpos de manera en que ellos se suman las nociones de esfuerzo corporal y aquellas ligadas a la imagen del luchador, a la vez que demuestra su observación de la naturaleza por medio de una idealización consistente con su estilo y su modo de ejecución. Representan el movimiento en el que los jugadores de cuerpo bajo y robusto, con los músculos tensos, se detienen en un movimiento en el que giran el dorso y los glúteos con las rodillas flexionadas y los brazos extendidos para colocar la mano en el suelo y dejarse caer, en un movimiento que despliega un gran esfuerzo físico para golpear la pelota. Es una imagen sin contraparte en la literatura y el arte, que recrea la gestualidad de los cuerpos en juego para plasmarnos en el interior de otros modelos de comportamiento y de relaciones del cuerpo. Jugadores en la explanada. La imagen de Weiditz se reproduciría ampliamente a lo largo de los siglos XVI y XVII, por ejemplo en el libro de trajes de Sigmund Hagelsheimer, conocido como Held, y es de relevancia destacar las diferencias. Hay trazos de herbaje y pasto en el suelo ondulante, para señalar el lugar donde se representa el encuentro entre los jugadores. Ullamalistli en Cusco. La imagen de los jugadores de Weiditz también fue reproducida en los grandes viajes de Teodoro de Bry en 1597 en 2 circunstancias, y situarlas mejor al interior de la serie de imágenes que se tienen del juego de pelota exige tomar en cuenta el contexto en el que se formularon y la manera en que se reprodujeron y transitaron. Al registrar las noticias del Reino de Perú y al situar las hazañas de Francisco Pizarro, de Bry realizó un grabado en el que representa la ciudad del Cusco. En primer plano figuran varios personajes a las afueras de la ciudad ejecutando 2 tipos de acciones. Por un lado vemos sacrificios, ídolos y animales fantásticos, y por otro son distinguibles los volteadores de palo y los jugadores de Ullamalistli, ahora descontextualizados de la arquitectura en la cual originalmente fueron concebidos. Bailar y jugar en Nicaragua. Al registrar las noticias formuladas por Benzoni en el libro segundo de su obra, de Bry e hijos realizaron otro grabado en el cual situaron a 2 jugadores. En este caso Benzoni escribe: suelen tener los habitantes de la región de Nicaragua estos hábitos y costumbres en sus danzas y piruetas, y describe que el que lleva el baile suele caminar de espaldas, mas se gira a veces, a la vez que indica que otros se agachan e inclinan el cuerpo y otros al otro lado, como cuando bailan los mendigos en Alsacia. En tanto que no menciona el juego de pelota, y lo que resulta inesperado es encontrar a los jugadores en Nicaragua.
¿En qué medida los jugadores de pelota trazados por Weiditz parecen danzantes? El pasaje del juego de pelota a la lucha y a la danza se puede explicar por la similitud entre los gestos y los movimientos que caracteriza a cada una de las actividades, cuando acciones y gestos del juego de pelota mesoamericano, distantes y diferentes de aquellos característicos al juego de pelota europeo, se representan con gestos propios de otras prácticas corporales que se les asemejan, en este caso la lucha y la danza, y se deslizan y transitan fácilmente. La transferencia de la imagen de Weiditz a espacios y tiempos ajenos sucede en la obra de Held y reaparece en Cusco y Nicaragua. Representa entonces una alteración o cambio en el sentido de la información. Muestra el encadenamiento de las no correspondencias entre las figuraciones y reconfiguraciones del juego de pelota americano. Termina aquí el análisis de la génesis de los textos e imágenes que presentan el juego de pelota creados por quienes parecen haber sido testigos presenciales. En conjunto son la visualización de un evento que fácilmente pasó a ser parte de las interpretaciones y observaciones de los europeos acerca del juego de pelota americano. Otras influencias que impulsaron estas y otras imprecisiones las debemos buscar en épocas subsecuentes. El trinquete de los salvajes. Como muchos de los cronistas citados, Muñoz Hernández registraron que el juego de pelota era disputado primordialmente por los principales. Un evidente ejemplo se rastrea en los comentarios escritos por el segundo, quien encuentra que el juego que se practica con pelotas del tamaño de las de viento en España es extrañísimo, y registra que tenían juegos de pelota dedicados a la República para estos pasatiempos y que en seguimiento de lo que parecería un ideal pedagógico de la nobleza, jugaban para tener ejercicio los hijos de los señores, a la vez que recalca, eran juegos de la República muy solemnizados, no lo jugaban sino señores y no gente plebeya. Muchas apreciaciones de esta naturaleza, que bien deberían buscar su origen en la estructura feudal europea, se vieron exasperadas en los escritos de otros cronistas que también tomaron mano de las noticias de Motolinia. Francisco López de Gomara, en su Historia General del año 1552, las repite, en tanto agrega comentarios que subrayan su necesidad de referirse al juego europeo para entender el mesoamericano. Al campo de juego le denomina trinquete, cuya designación es, según la obra El tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias Orozco, de 1611, el juego de pelota cubierto, cuáles son los de los corredores, dicho sea así, cuasi trinquete, por los tres ángulos que tiene cerrados, dos en el centro y uno en el afuera. Lo que consigna la dirección del juego mesoamericano a seguir el eje longitudinal de la cancha, una apreciación sujeta al modo de jugar un juego europeo que acentúa los remates longitudinales de la cancha, ya que el juego americano tiene dos direcciones, una dirigida a los muros del eje longitudinal y otra a la lateral, en dirección a los aros insertos en los muros laterales. Esta correspondencia entre trinquete y un tlachtli repercute en la manera en que se representa la cancha de juego, a la vez que incide en afirmar que en un tiempo anterior a la conquista fuera exclusivo de un grupo, lo cual no es decir que los gobernantes no jugaran a la pelota, acto que implica práctica continua y acondicionamiento. Gomara afirma que el mismo Moctezuma les mostró el juego de pelota a los conquistadores a su llegada a Tenochtitlan, y registra que el gobernante se mostraba holgarse mucho en verlo jugar, y ni más ni menos de mirarlos a ellos jugar a los naipes y dados. Aunque Cortés no lo menciona, pese a su interés por tener espectáculo digno de mostrar, Gomara conjuga y entreteje los datos de Motolinia con aquellos datos que le proporcionó el conquistador, de quien fue capellán, para presentar de tal modo el juego como una actividad cotidiana de Moctezuma, que conlleva trinquetes en los palacios para el esparcimiento de la nobleza,
mientras se asoman romances y canciones, factores que repercuten en la manera en la que se describe y representa el juego de pelota en años sucesivos. Por ejemplo, en sus obras, Torquemada y Betancourt toman estas noticias con variantes y renuevan la anécdota de Moctezuma llevando a los españoles al juego. Las implicaciones de este encadenamiento es que el juego de pelota continúa a fundir a la nobleza indígena en tanto que la época precolombina se vuelve análoga a la antigüedad clásica, principalmente los escritos de Torquemada, cuyo texto está repleto de comparaciones entre la historia de los habitantes del centro de México y aquella de los griegos y romanos. La presente reflexión pudo haber empezado aquí, en esta imagen, porque es sobre este análisis o sobre esta imagen que fue atribuida incorrectamente a Debris surgió en gran medida la investigación. Tal disonancia aparece en dos obras: Historia de la Ciudad de México, de Benítez Fernando, así como en el libro El juego de pelota, una tradición prehispánica viva. Moctezuma en el trinquete. Este grabado y unos segundos forman parte de la traducción al holandés de un fragmento del texto tomado de Décadas de Antonio de Herrera y Tordesillas, que exalta las hazañas de Hernán Cortés y forma parte de una colección de relatos de viaje editada por Peter van der A en 1707. Herrera reitera que las noticias de Gomara, en tanto que las conoció de manera indirecta a través de los escritos de Francisco Cervantes de Salazar, y repite que Moctezuma se deleitaba con el juego y llevó a los castellanos a verlo. Y los grabados son ejemplo de las reconstrucciones que se formularon en torno a la práctica del juego. Subrayan el diálogo que se establece entre imagen y texto cuando la tradición visual europea, a partir de descripciones escritas y reescritas por europeos sobre prácticas que pertenecen a una tradición indígena nunca vista, representa y concebe el juego de pelota a partir de parámetros propios, por lo que los grabados donde muchos de los elementos se traducen, transforman y figuran, son clara muestra de la conducta en la que las estrategias visuales e intercambios funcionan. La organización y composición de los grabados refuerza las nociones de la nobleza, el trinquete, recreo y esparcimiento de los nobles y Moctezuma en el trinquete. En el primer grabado vemos al rey mientras contempla los recreos en su corte, representando en primer plano al juego de pelota, identificable a partir de los jugadores a quienes se les reconoce debido a las pelotas a su lado, en el suelo con las piernas al aire en una postura que los muestra en una compleja contorsión corporal. La figuración de los cuerpos resulta ser un interesante espécimen producido a partir de la creación de las fórmulas visuales que se originan de descripciones escritas mientras buscan su solución en retóricas corporales propias al representar algo desconocido. En su figuración se detecta un interés por la anatomía del cuerpo al trazar contornos corporales y escorzos, las complejas posturas que toma el cuerpo del jugador al girar la espalda hacia la pelota e intentar golpearla con la nalga o el cuadril. Herrera también describe el lugar donde se desarrollaba el juego, en tanto que se figuraba a los jugadores en práctica, y en el grabado se refleja la voluntad por adherirse a un repertorio visual determinado y presenta así el influjo de las imposiciones ligadas a los movimientos del cuerpo propios de los juegos en Europa. El cuerpo en juego toma posturas clásicas al trazarlo al interior de los parámetros reconocibles propios de la nobleza, de Moctezuma en sus recreos y pasatiempos en el trinquete, posiblemente preexistentes en el repertorio clásico de la antigüedad de Peter van der A y sus colaboradores. Cabe pensar que fueron modelos seleccionados para dotar al rey de las virtudes clásicas. Algunos jugadores vestidos en mantos al hombro con tocados de plumas corren, otros en paños a la cintura están en diferentes posturas que parecerían acentuar el dorso de su cuerpo. Una postura singular es aquella de jugadores con un objeto circular sujeto a la espalda, que caminan en cuatro manos para recibir la pelota, y resulta evidente que aplicarle posturas a los jugadores es conformar el juego americano a una técnica de juego forjada por un repertorio de movimientos y posturas que le son ajenas, en un intercambio
en un intento por incorporarlo. Cosa semejante sucede al representar la cancha. Al seguir los parámetros establecidos en Europa para representar el trinquete y el jeu de paume, el espacio de juego americano es figurado como un alargado edificio con miradores o ventanas, cuyo muro exterior sirve para recibir la pelota y con solamente uno de los aros en el suelo al interior de la larga sala, sin duda, porque en el texto de Cervantes que tomó Herrera, este omitió incluir algunos datos relevantes que apuntó Motolinia. El hecho que los aros del juego están sujetos en el medio de las paredes, estado y medio a lo alto, en el medio el uno frontero del otro. Girando a las afueras. Para detectar los cambios graduales en la figuración del juego de pelota es pertinente mencionar otros autores. Por ejemplo, Beitia, de 1780, quien apunta que el juego era una de las diversiones más frecuentes de los reyes y más señores principales. No obstante, no es un punto que impere en los textos sucesivos. Rafael Landívar y Clavijero dejan de lado el vínculo entre el juego de pelota y su uso por la nobleza indígena, mientras que dejan sentir más bien su admiración por él y la manera en la que se juega en la actualidad entre los nayaritas, tarahumaras y otros pueblos septentrionales. Cabe agregar que la obra de Clavijero, para la que se elaboraron grabados que representan los juegos y costumbres de los antiguos mexicanos, no se encuentra entre las escenas representación alguna del juego de pelota. La planta en forma de una cancha de juego es presentada a la manera de un jeroglífico azteca, y es evidente la insuficiente referencia y representación del juego de pelota durante los siguientes años. Las referencias a la nobleza que sirvieron de base para formular la temprana valoración y representación del juego de pelota se dejan de mencionar en los textos escritos a finales del siglo XVIII, para reaparecer en las imágenes a finales del siglo XIX, cuando el juego americano se inserta en nuevas categorías. Al adoptar una tendencia analítica entre los documentos que conocieron y hacer anotaciones, estudiosos como Bustamante en 1829 o Ramírez en 1867 y Balseta no se refieren al juego de pelota o meramente lo mencionan de paso, en tanto que Orozco y Berra en 1880 entreteje muchas noticias del juego que se encuentran fincadas en los tempranos escritos. Periodo de transformación. Es Alfredo Chavero, en su Historia Antigua, al retomar datos puntuales de la relación de Durán y registrar noticias de Stephens en su Incidents of Travel in Yucatán y de Desiree Charnay, quien refiere al juego de pelota en esos términos. No obstante, a que percibió el juego como una de las prácticas sobresalientes de los antiguos mexicanos y lo valoró en su reconstrucción del pasado indio y ante la posibilidad de refutar a quienes llaman Gymnasium of Tennis Court al juego de pelota de Chichén Itzá, Chavero expresó que los jóvenes venían aquí a luchar y mostrar su vigor, su destreza y agilidad. Al incluir la mención de la lucha y luchadores a la vez que el dibujo de José María Ibarrarán, en cierta medida Chavero repitió lo que buscaba corregir. El dibujo es la figuración sobre un tema precolombino, elaborado en un estilo de arte académico decimonónico. Difícilmente se sabe a cuál juego de pelota está aludiendo el dibujo, aunque cabe pensar que Chavero intentaba con él visualizar aquel de Chichén Itzá, dado que el dibujo se incluyó dentro de los datos que Chavero adelantó de esa ciudad, si bien no presenta parecido alguno. Este mismo tema, el juego de pelota, con énfasis en Chichén Itzá y Tula, también se representa en los cartones, bocetos hechos por los otros alumnos de la academia, Juan Ortega y Felipe Ocariz, compañeros de Ibarrarán. Y lo abordó Gonzalo Carrasco en la obra de Genaro García. Está allí otro ejemplo, aunque este carece de firma. Son imágenes que demuestran la manera en la que el artista, quien posiblemente partió de un pasaje de alguna crónica histórica para concebir su imagen, tomó mano de un repertorio visual evidentemente ligado a los juegos de Europa y la persistencia del proceso.
En la obra de Ibarrarán, la cancha de juego se proyectó como una calle trazada en su eje longitudinal entre dos alargados edificios y se representan los jugadores en posturas clásicas, vestidos en capas y tocados de plumas, por lo que en cierta medida en ella está la reminiscencia de Moctezuma en el trinquete, ya evidente en el corpus de imágenes de Peter van der Aa. Es muestra de la transmisión de modelos visuales que enuncian el vínculo creado entre las culturas clásicas de la antigüedad y la cultura indígena, que en todo caso reiteran una y otra vez la temprana percepción del juego de pelota, pues a la nobleza se les muestra en actitud de ejercicio y pasatiempo. Manifiesto intercambio. Al parecer, un diálogo enfocado hacia temas análogos ligados a la imagen del juego de pelota en la tradición americana y la tradición europea, el estudio de la imagen y de los imaginarios proyectados ofrecen una propuesta para investigar las representaciones que en Europa se generaron del juego americano. Estudiar las imágenes y los textos que lo describen requirió formular un ejercicio visual que permitiera contrastar la manera en la que los europeos concibieron sus juegos de pelota con la que formularon al representar el juego de los hombres americanos a través de un proceso que requirió determinar los modelos europeos de los juegos e implicó tomar en consideración la circulación de estas imágenes. Su estudio pone de manifiesto el intercambio que se lleva a cabo en el interior de un fenómeno de larga duración que se encuentra firmemente ligado al imaginario que el occidente renacentista concibió para sus juegos a partir de la tradición greco-romana, y el vínculo que se crea con la nobleza, por lo que entender entonces las tempranas representaciones del juego de pelota americano presentadas por europeos, sus figuraciones y reconfiguraciones, exige tomar en cuenta el contexto en el que se formularon, a la vez que la manera en la que se produjeron, reprodujeron y transitaron. Las descripciones, textos e imágenes que se conciben del juego americano permiten delinear la manera en que su representación ha estado subordinada a la visión europea hacia los juegos y sus recreaciones, al situarlo al interior de un sistema de prácticas constitutivas de Europa forjadas en la antigüedad. Si cuestionamos en qué medida las imágenes del juego de pelota americano elaboradas por europeos están subordinadas a su visión y herencia cultural ante la transformación de mentalidades y de la representación de los juegos y el cuerpo, tenemos como punto de partida un tema que indaga en qué medida los deportes actuales tienen sus raíces en los juegos de la antigüedad. Se señala la permanencia de mitos y símbolos subyacentes en todos los juegos de ejercicio que perduran en nuestros juegos y deportes actuales, cargados de símbolos cuyos orígenes están inscritos muy profundamente en el hombre, que parecen estar presentes en las representaciones y descripciones hechas por europeos del juego de pelota americano. Algunas expresiones ligadas a sus propios juegos de pelota, como nombrar, representar el lugar de juego como un trinquete y determinar el juego como una actividad propia de la nobleza, son evidencia de ello. Son supuestos que figuran al juego americano con los juegos del Renacimiento en Europa que se tomaron como fundamento de la antigüedad grecorromana, para interrogarlo o integrarlo en una tradición que parte de la antigüedad clásica del occidente y continúa en lo que a los juegos respecta. Para el occidente fue necesario insertar el juego de pelota americano en este encadenamiento no interrumpido de los juegos, gimnasia y lucha, el sparisterium griego, al arpasto romano, hasta llegar al jiu de pam y el calcio, precursores del tenis y del fútbol actual respectivamente. Y en este panorama que busca asimilar al juego americano al europeo, los mitos y símbolos que perduran en Europa pasan a ser igualmente mitos y símbolos, que encontramos en las imágenes del juego americano que en ciertos ámbitos sigue vigente puesto que se percibe el juego como un referente importante dentro del rescate contemporáneo de las raíces precolombinas. Establecer cómo se infundió la imagen del juego de pelota americano con ideas y propuestas propias del juego europeo y saber cómo los preceptos ligados a él desbordaron y determinaron lo que en la antigüedad de él se tiene es importante, en tanto que su representación no ha dejado de ser figurada como parte de una tradición que parecería continua. Son imágenes que inducen y repiten muchas de las nociones del juego de pelota tempranamente formuladas
que se han impregnado con el correr del tiempo hasta presentarse en la iconografía contemporánea del juego. Su relevancia en la figuración de la visión del juego americano es manifiesta por verse recubiertas con los términos y categorías europeas ligadas a sus juegos, sus noblezas, el ejercicio y la recreación, las apuestas y la prohibición, etc. El juego de pelota americano fue forjado a acomodarse entonces al interior de la concepción del europeo y sus correspondientes instituciones en el momento en el que fue sujeto a términos y conceptos que le resultaban ajenos. Ello abrió la riqueza de la configuración por artistas, quienes retomaron fuentes históricas escritas por europeos y buscaron modelos antiguos para llegar a concebir y representar aproximaciones. Envolvieron el juego americano con evocaciones ajustadas a sus herencias, la occidental en lo general, dando por resultado la manipulación de la realidad para formular una imagen que lo insertó entre los juegos de Occidente. Ejemplo, lo estamos viendo aquí en las representaciones contemporáneas que lo semejan al fútbol, o en presentaciones en sitios turísticos como Xcaret, y finalmente en las dos justas deportivas más importantes del mundo contemporáneo, las Olimpiadas y los campeonatos de fútbol organizados por la FIFA. El juego de pelota mesoamericano allí ha sido referente de la producción visual. Las imágenes de los jugadores del Ullamalistli han sido proyectadas junto con ejemplos de los diversos deportes actuales, mientras se mezclan con las evocaciones de las figuras y los prototipos que recogen el origen y lo reconstruyen hacia un infinito histórico.